Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué bueno que pueden estar aquí escuchando este podcast. El día de hoy me tocó grabarlo a mí. Me llamo Santiago y espero que lo que Dios tiene preparado aquí sea de mucha bendición para sus vidas. Saben, últimamente he estado viendo que hemos estado, me incluyo a mí, cayendo en una época de conformismo en la que se nos hace muy fácil ser cristianos y seguir y honrar, obedecer la palabra de Dios. Se nos hace muy cómodo conectarnos en un servicio digital, escuchar la alabanza, escuchar las prédicas, decir amén, wow, yeah, todo este tipo de cosas, cuando yo creo que el llamado que Jesús tiene para nosotros es un llamado que va más allá del conformismo, es un llamado que va más allá de la comunidad. Jesús nos llama a ser guerreros. Jesús no sufrió y murió para que nosotros pudiéramos construirnos refugios de comodidad, de confort, de todo esto, sino para que pudiéramos extender el reino de su amor. Y a veces yo me doy cuenta que creamos la religión o creemos en una religión utilizando el nombre de Jesús y nos convencemos a nosotros mismos que el deseo que Dios tiene para nuestras vidas es aislarnos en una burbuja espiritual en la que no arriesgamos nada, no sacrificamos nada, todo es bueno para nosotros, no perdemos nada y no nos preocupamos por nada. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue para liberarnos de morir, sino para librarnos del temor de la muerte. Jesús vino para liberarnos de modo que pudiéramos morir primero y después vivir. Otra vez, Jesús vino para liberarnos de modo que pudiéramos morir primero y después vivir. Saben, nosotros los guerreros no somos bienvenidos entre los civilizados y somos temidos entre los domesticados. El camino de un guerrero no se trata de violencia alimentada por la venganza, resentimiento, el odio y esas cosas. El camino de un bárbaro se trata de amor expresado mediante un sacrificio. Yo creo que tenemos un llamado poco convencional y un claro ejemplo de esto es Juan el Bautista. Juan el Bautista en la Biblia nos puede especificar en Mateo 3 que Juan vestía con pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Podemos ver que Juan vestía de una forma muy rara y tenía extraños hábitos de alimentación, comía cosas muy raras, langostas y miel silvestre, o sea, la verdad, Juan era una persona, podríamos definirla como especial, un poco rara, poco convencional. Estaba claro que él no era un seguidor de los fariseos o de los líderes religiosos. Inclusive en la Biblia dice que él los llama a ellos generación de víboras. La verdad es que él era un bárbaro en medio de la civilización, era un guerrero. Y él no tenía ningún tipo de paciencia contra todos estos fariseos que domesticaban la fe y que la querían contener, cuando la fe no tiene que ser así. La fe tiene que ser algo salvaje y que sea libre y que nada pueda contener nuestra fe. Una vez Juan dudó de Jesús. En Mateo 11:3 dice que Juan mandó con sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías el que había de venir o tenían que esperar a otro. La verdad, yo me pregunto cómo Juan, teniendo la fe que tenía, siendo el guerrero que era, pudo dudar de Jesús, pudo preguntar si era Jesús el que estaba llegando a Galilea, a la ciudad donde él estaba. Pero pues yo me puse a investigar el contexto y me di cuenta que era un contexto muy difícil. A Juan lo habían encarcelado y lo habían sentenciado a muerte de una forma que era demasiado injusta para él. Yo creo que Juan no veía futuro y no creía que el que estuviera en la ciudad era Jesús, porque seguramente él pensaba, pues yo creo que si Jesús estuviera aquí, él vendría a salvarme y no me dejaría aquí. Yo a lo mejor, y no creo que él sea Jesús. Y es algo muy raro, porque yo creo que Juan estaba en una crisis existencial, en una crisis de fe, porque en la Biblia habla que mucho antes de todo esto, inclusive cuando Juan estaba en el vientre de su madre, él reconocía a Jesús como el Salvador y el Mesías. La Biblia nos dice que Jesús y Juan
el Bautista eran primos y que sus madres una vez se vieron y María le dijo a Elizabeth, la mamá de Juan, que iban a ser el Mesías. Y dice que Juan, estando dentro del vientre, desde la posición de un feto, de un bebé, él lo reconoció como el Salvador y saltó de alegría. Yo creo que Juan estaba en una mera crisis existencial porque desde antes Juan ya había entendido quién era Jesús. Bueno, regresando a la historia, podemos ver que Jesús le responde a Juan y le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen y los muertos resucitan. A los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza en causa mía. Yo creo que esto debería ser suficiente para que Juan se quitara esa duda, para que Juan dejara de dudar si era Jesús el Mesías. ¿Cómo ibas a argumentar contra esto? Era de esperarse que Juan hubiera estado lleno de alegría y de gozo y recuperara la cordura, volviera en sí y se preguntara cómo podría haber cuestionado a Jesús que había hecho todo esto. Pero había un problema. Juan ya sabía todo eso. De hecho, Mateo en este libro dijo que era parte del problema. Al principio del versículo donde Juan empieza a mandar a sus discípulos dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle. Y bueno, ya conocemos la pregunta. Lo que podemos ver aquí es que la asombrosa e inspiradora obras de Jesús no quitaron la duda de Juan, no la borraron, no la eliminaron, sino que la alimentaron. Y algo que a mí me llama mucho la atención de lo que Jesús le responde a Juan es la última parte de este versículo que dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué añadió eso Jesús? ¿Por qué consideró la idea de que alguien podría tropezar con tanto bien a su alrededor? No puedo imaginar que cualquiera se acercara a Jesús y le dijera: demasiadas personas ciegas están recuperando la vista, estoy teniendo una crisis de fe. O que alguien lo confrontara diciendo: si una persona más que está paralítica se levanta y camina, me voy de aquí. Yo creo que lo que Jesús le estaba diciendo a Juan es demasiado descomunal para que nosotros lo entendamos. Jesús le estaba diciendo a Juan: no voy a buscarte a ti, no voy a sacarte de la cárcel, no voy a salvar tu vida. O sea, sí, a lo mejor y he hecho todo esto por los demás y por otras personas, pero el camino que escojo para ti es distinto al de ellos. Tú serás dichoso, Juan, si esto no hace que te tropieces. ¡Wow! Jesús sabía todo el tiempo que Juan estaba encarcelado. Incluso Jesús entendía que su propósito no era salvarlo del dolor y el sufrimiento, sino de la falta de significado. Para Jesús, Juan estaba en el lugar donde tenía que estar, cumpliendo el propósito de Dios, que a lo mejor y no era todo color rosa, a lo mejor y era algo que parecía inclusive lleno de muerte para Juan. Y yo creo que esto es parte del llamado que Dios tiene para nosotros. El llamado de Jesús es muy increíble que cualquier caso que haya habido en la Biblia. El llamado que tiene Jesús para nosotros es muy bárbaro. Es un llamado a vivir en este mundo como ciudadanos de un reino totalmente diferente. Y yo creo que el evangelio nunca podría separarse de la invitación de Jesús. Literal, podríamos resumir todo su evangelio en 2 palabras: ven, sígueme. ¿Sabes? Él no mintió sobre el peligro que era seguirlo. Él nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos, y que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo creo que Jesús siempre nos ha estado advirtiendo que su llamado es un llamado peligroso y es un llamado poco convencional. De hecho, Él nos dice en Lucas 9:22 que si alguien quiere seguirlo, se niegue a sí mismo y tome su cruz todos los días y lo siguiera.
¿A qué se refiere con negarse a sí mismo y tomar su cruz? Yo creo que podemos decir que esto es morir a nosotros, morir a nuestro querer, a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Morir a nosotros para que exista un ustedes, un ellos. Morir a mi yo para que exista un nosotros. Yo creo que Jesús, ese es el resumen del llamado que tiene para todos los que estamos en su camino. Y la verdad es que es un camino que no es nada transitado, es un camino que es muy difícil, es una senda angosta, pero que sabemos que la meta va a ser increíble y que tiene la recompensa más grande de todas, la vida eterna. Ahora yo te quiero hablar de otro ejemplo del llamado que Jesús tiene para otro de sus discípulos, que viene siendo el llamado de Pedro. Pedro es la persona que niega a Jesús 3 veces. Pedro se podría decir que es quien traiciona a Jesús y le da la espalda. Y cuando Jesús resucita y busca a Pedro, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo. Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder, sí, Señor, sabes que te amo. Y en la tercera vez que le pregunta a Jesús que si lo ama, Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Yo creo que en este punto Jesús estaba listo para llevar la conversación a un nivel más profundo. Yo creo que Jesús quería llevar a Pedro al camino, al propósito, al destino de un guerrero. Porque pues él le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Yo creo que aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro que si él decidía seguir su camino, eso significaría que él un día sería llevado en contra de su voluntad y sería arrastrado a la muerte. Que si él quería vivir una vida de amor y lealtad hacia Jesús, le costaría su propia vida. Y saben, también nosotros somos llamados a un camino que está lleno de incertidumbre, misterios y riesgo. Después de esto, Pedro se giró y hizo a Juan, el discípulo amado, el foco de esta conversación. Y le dijo a Jesús en resumen, ok, ¿y Juan qué? ¿Él qué? O sea, yo creo que Pedro estaba pensando, si voy a morir, quiero asegurarme que Juan también se muera, de la misma manera en la que yo me voy a morir. Después de todo, el camino de un guerrero es para nosotros, para todos nosotros, no tendría que haber excepción. Tendríamos que sufrir todos y tener una muerte brutal. Pero esto, amigos, no funciona así. Jesús le respondió de una forma muy espontánea y original. Y le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y yo creo que esta es la parte complicada del llamado de un guerrero, que no es justo o equitativo, no es o todos coludos o todos rabones, no. Puede que algunos sufran más que otros, puede que unos tengan un llamado más pacífico que otros, pero todos estamos destinados a luchar la misma guerra para ganar vidas para nuestro Rey Jesús. Él no te está llamando a la misma vida que vivirán todas las demás personas. Tu vida es tuya y solo Dios sabe lo que le depara. No creas que porque una persona logró salir de una situación haciendo ciertas cosas, tú también lo vas a poder hacer. Puede que sí, pero puede que Dios tenga otras cosas mayores preparadas para ti. Yo creo que Pedro tenía un camino muy diferente al de Juan. Y yo creo que yo tengo un camino muy diferente al que tú tienes. Lo que nosotros tenemos que dejar de hacer es criticar los procesos de las demás personas. Tenemos que actuar con fe y ser verdaderos héroes de la fe. Y entender que la fe siempre nos va a llevar a algo bueno, pero no siempre el proceso va a ser agradable. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11,
He escuchado que a este capítulo de Hebreos se le conoce como el Salón de la Fe, pues habla de todos los héroes de la fe. Y la mayoría habla que fueron... que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, hicieron cosas increíbles. Pero hay una parte de Hechos que también dice que otros fueron atormentados, otros experimentaron azotes, torturas, y otros fueron prisioneros, encarcelados, murieron a filos de espada. Y la verdad es que la fe, no siempre el proceso de la fe va a ser algo bueno, no siempre va a ser algo grato, pero créeme que la recompensa después de esto va a ser mayor. No te angusties, no te agobies si ves que tu proceso está siendo difícil, si ves que no está saliendo como lo esperabas, si ves que a tu amigo le está yendo mejor. No. Tú siempre tienes que estar fijado y plantado en Cristo, que es la roca. Un ejemplo muy claro de esto es cuando encarcelan a Pablo y lo encadenan. Y Pablo, después de todo lo que había hecho, después de todas las cruzadas que hizo por Jesús y en su nombre, yo si hubiera sido Pablo y me hubieran encarcelado por estar haciendo la voluntad de Dios, yo creo que me hubiera angustiado y como Juan el Bautista hubiera caído en una etapa de crisis y hubiera empezado a pensar, ¿por qué Jesús? ¿Por qué me haces esto a mí? O sea, yo si hubiera sido Pablo, la verdad, en medio de la aflicción me hubiera tirado más al suelo. Pero lo que Pablo hizo fue algo sorprendente, fue algo con la visión de un guerrero, fue algo extraordinario, porque en medio de la tribulación él exaltó a Jesús, en medio de los problemas, cuando todo parecía que no podía estar peor, él levantó sus manos y las cadenas se rompieron y las prisiones se abrieron. Yo creo que si tú estás pasando por una situación así de difícil, no te tires al suelo, no hagas dramas, no chilles. Lo mejor que puedes hacer es rendirte, postrarte, entregar esta situación ante Jesús y dejar que Él haga todo lo que se pueda. Obviamente no te puedes quedar de brazos cruzados, tienes que tener fe y tomar acciones y siempre estar en un estado activo. Nunca tienes que estar solo esperando a ver si Jesús de repente te resuelve todos tus problemas, porque si esperas que Jesús haga todo, pues tampoco eso va a pasar. Yo creo que tenemos que estar listos y preparados para la guerra que estamos luchando. He escuchado varias veces acerca de un cliché cristiano que dice que el lugar más seguro para nosotros es la voluntad de Dios, y la verdad es que yo creo que esto hasta cierto punto está un poco corrompido, está un poco pervertido, porque usamos esto como un pretexto para decir que donde yo esté mejor es donde Dios me quiere. Lo usamos como justificación para escoger el camino de menor resistencia, de menor dificultad, menor sacrificio, en lugar de concluir que es mejor estar donde Dios quiere que estemos, aunque sea peligroso para nuestras vidas. Es mejor estar en donde Dios quiere que estemos, aunque puede que haya carencia. Muchas veces actuamos por lo que tenemos y no por lo que vamos a tener. Y de eso se trata la fe, de dar las cosas como si ya fuesen, de andar por fe y no por vista. Entonces yo creo que siempre tenemos que actuar como si ya tuviésemos las cosas que queremos. Hay veces que no damos ciertos pasos porque decimos, no, es que sabes que no me alcanza el dinero, no, es que sabes que no tenemos los recursos, no podemos seguir avanzando, mejor échate un paso para atrás. Y te voy a decir algo, para atrás ni para tomar impulso. Yo creo que siempre tenemos que ir avanzando hacia adelante. Si es la voluntad de Dios, créeme que Él te va a poner las cosas y aunque parezcan difíciles, las tenemos que tomar. Yo creo que la voluntad de Dios para nosotros se trata de todo menos nuestra comodidad. Dios nunca escogería para nosotros seguridad a costa de significado. Lo voy a repetir.
Dios nunca escogería para nosotros seguridad a costa de significado. ¿Qué se refiere con esto? Créeme que Dios está dispuesto a sacrificar tu seguridad para que tu significado crezca, para que puedas dejar legado aquí y puedas completar ese llamado que Dios nos ha dado. Dios nos creó para que nuestra vida contara, no para que nosotros pudiéramos contar los días de nuestra vida. Y la verdad, yo creo que el llamado de Dios es un poco difícil, es poco convencional, pero vale la pena. Tenemos que ser valientes, esforzarnos y luchar por el corazón de nuestro Rey. Si nosotros decidimos seguir el corazón de Jesús, entonces tenemos que estar dispuestos a morir por nuestro Rey. A mí me ha pasado mucho que he estado en tiempos donde la verdad yo siento que a lo mejor Dios no me apoya, y la verdad he cometido varios errores porque en vez de yo buscar a Dios, la verdad yo me alejo porque hasta me llego a sentir indigno porque a veces me equivoco y digo no, pues es que la verdad mi vida es una farsa, no sé por qué sigo buscando a Dios, solo me equivoco, y nos terminamos recriminando a nosotros mismos cuando Dios ya pagó el precio de nuestro perdón, cuando nosotros ya no somos quienes para juzgarnos a nosotros mismos y mucho menos para juzgar a las demás personas por sus actos. En los momentos en los que más mal estamos, en los momentos en los que más tenemos que exaltar a Dios. Hay veces que nuestra religiosidad nos lo impide, nos impide ayudar a los demás porque pensamos que lo que están haciendo es malo y que se van a ir al infierno o al lago de fuego. Y déjame decirte algo, cuando el cristianismo se convierte solo en otra religión, se enfoca en requisitos. Dios no es un Dios de requisitos, y creo que nos podemos dar cuenta con los discípulos de Jesús. Jesús no tenía requisitos para sus discípulos más que un corazón dispuesto a ser moldeado. La pregunta aquí es, ¿tu corazón está dispuesto a ser moldeado? No importa cómo seas, no importa si tu carácter es un carácter feo, un carácter fuerte, no importa si a veces llegas a ser grosero, no importa si eres alto, chaparrito, no importa, lo que importa es tu corazón si está dispuesto a ser moldeado. No hay requisitos para luchar esta guerra, más que un corazón disponible y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y bueno, eso es todo por esta semana. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias por escuchar y que Dios los bendiga. Y recuerden, estamos hechos para cumplir el llamado poco convencional que Dios tiene para nosotros. Hasta luego.